¿Qué tal? Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de evaluación y para ello vamos a tener en cuenta un caso real que se viene presentando en este momento en los colegios públicos y privados, incluso universidades de nuestro país, a raíz de la situación de salud que se viene presentando en este momento. Para ello, pues es importante antes entender qué es evaluación o qué es evaluar. Y pues hay una gran cantidad de conceptos, de ideas al respecto, de autores que hablan de ello, pero pues vamos a tener algunas que nos den una idea de lo que vamos a hacer. Para ello podemos entender, en el caso de Blas, que nos dice que es un proceso para recoger información, emitir juicios que tengan un valor cualitativo o cuantitativo, lo que quiere decir que nosotros podemos tener elementos que sean fácilmente medibles desde el punto de vista numérico si se quiere, pero donde también es importante tener en cuenta la parte interpretativa, la parte subjetiva de quienes están implícitos en una situación de estudio o en una situación de evaluación. Además de eso, la evaluación nos ayuda a determinar el grado de logros alcanzados por alguien, es decir, si de alguna forma al final del proceso, al final del ejercicio o durante el ejercicio se van alcanzando los objetivos o las metas trazadas en el inicio de un programa, de una actividad determinada. Y además de eso, la evaluación nos permite verificar desempeños y posibilidades del estudiante de transformar programas educativos en digamos acciones pedagógicas, es decir, pasar de la teoría a la práctica, básicamente. Volvemos entonces a nuestra situación y entendemos que se suspenden las clases presenciales en colegios y universidades, lo que hace que de alguna forma estas instituciones tomen medidas de contingencia. Para entender o analizar esas medidas de contingencia vamos a utilizar un enfoque cualitativo. Y al respecto, el enfoque cualitativo nos dice, por ejemplo, Taylor y Bodgan nos dice que la investigación cualitativa es inductiva. Es decir, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a tomar elementos generales para llegar a situaciones cada vez más precisas que nos ayuden a entender el fenómeno en general y poder establecer si cada una de esas partes o en qué medida cada una de esas partes afecta al fenómeno desde el punto de vista general. Además de ello, el enfoque cualitativo entiende el contexto y las personas bajo una perspectiva holística, es decir, tiene en cuenta tanto los elementos intrínsecos como extrínsecos de la persona, las cosas que piensa, las cosas que siente, las cosas que desea, lo que proyecta, pero también aquellas cosas que lo pueden afectar desde el punto de vista externo o que le obligan a tener algún comportamiento que vienen desde afuera. Además de esto, Sampieri nos habla del enfoque cualitativo y nos dice que se centra en la interpretación a partir de las cualidades, características y propiedades del objeto estudiado. Y eso nos lleva a entender que se puede generar una teoría a partir de los resultados obtenidos en ese tipo de investigación cualitativa. Ahora bien, volvemos entonces al asunto que nos compete, que sería el e-learning. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Determinar o analizar cuál es la incidencia del proceso de enseñanza virtual en las niñas del cuarto grado del Colegio María Auxiliadora, es decir, tratar de ver si esta medida de contingencia que están utilizando en este caso, en este colegio en particular, con estas niñas de este grado en particular, pues ha mejorado o ha aportado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos específicos, ¿cuáles serían? Identificar si al implementar ejercicios virtuales de enseñanza se presenta alguna alteración que dificulte el proceso de aprendizaje de las estudiantes del grado cuarto, o también si por el contrario mejora las posibilidades de enseñanza, si hace que las niñas entiendan mejor los temas y obtengan mejores resultados. Además de eso, se busca conocer la actitud de las estudiantes frente a la modalidad de enseñanza virtual, porque hay que entender que hay una transformación de comportamientos, hay una modificación de comportamientos desde el solo hecho de tener que levantarse a sus clases y que ya no tienen que hacer un desplazamiento físico al colegio, sino que prácticamente pasan del comedor a la sala o a la habitación donde estén desarrollando su actividad, y eso también transforma toda una serie de comportamientos, no solamente para las niñas sino también para los maestros y los padres de familia. Y otro de los objetivos específicos es descubrir las ventajas y desventajas para estudiantes, maestros y padres de familia, como dijimos anteriormente, en este nuevo proceso. Qué cosas han funcionado, qué cosas se han complicado, y de alguna forma entender si este ejercicio de contingencia se puede implementar más adelante en otras situaciones que no necesariamente tengan que ver con una situación como la que estamos atravesando actualmente. El objeto de evaluar en este caso entonces es el nivel de adaptabilidad de las niñas del grado cuarto a ese proceso de enseñanza virtual implementado por el Colegio María Auxiliadora. Entonces es ver
cómo ha sido su proceso y evaluar si realmente esa contingencia que ha venido desarrollando el colegio funciona, si de alguna forma cumple con el objetivo de continuar con las clases, de impedir una desconexión del proceso que venían teniendo de forma presencial y poder seguirlo desarrollando de forma virtual. Entonces ese es el objeto de evaluar y determinar si el procedimiento ha funcionado. Para ello vamos a tener un modelo de evaluación holística en general, entendido este modelo de evaluación como que según McDonald nos dice, por ejemplo, que este modelo de evaluación holística hay que tener en cuenta el proceso, el resultado y el contexto. Cada una de las fases que se vienen desarrollando, desde la creación de una guía, desde la implementación de una tarea, desde la articulación con los estudiantes por parte de los maestros, pero también los procesos de los padres de familia, los procesos de las mismas estudiantes. Además de eso, el resultado que se obtiene, si se quedó el tema aprendido, si se comprendió el tema que se estaba desarrollando. Y obviamente entender el contexto dentro del cual se está dando la situación, dentro del cual se toman estas medidas de contingencia, y pues hay que entender el contexto. Al respecto, José Benzonilla nos dice que este modelo de evaluación, el holístico, es un proceso que involucra todos los escenarios del ser humano, desde el punto de vista intelectual, afectivo y social, es decir, involucra muchos elementos que no pueden dejarse por fuera, porque eso nos permite también entender los resultados obtenidos de la evaluación que se está desarrollando. Dentro de la evaluación holística, entonces tenemos una evaluación que se llama evaluación iluminativa. Es una evaluación que es propuesta por Parlett y Hamilton. ¿Por qué se escogió este tipo de evaluación para este ejercicio en particular? Porque tiene sus raíces en la antropología social y de alguna forma podemos entender que este fenómeno o esta situación que está ocurriendo en ese momento pues es una situación de emergencia social que ha hecho que cambiemos aptitudes, que cambiemos actitudes, que cambiemos procesos y hagamos un proceso de readaptación a las circunstancias para tratar de continuar con los procesos que veníamos desarrollando de forma presencial. Además de eso, esta evaluación iluminativa busca la descripción y la interpretación, que es lo que podemos hacer en este caso, porque el tiempo ha sido muy corto para poder sacar, digamos, una evaluación o una investigación mucho más exhaustiva. Entonces lo que podemos hacer en este momento es hacer una descripción de lo que viene sucediendo, interpretar lo que viene sucediendo y de pronto poder anticipar cuáles podrían ser los resultados a partir de lo que estamos observando. Ahora bien, además de eso, este proceso de evaluación tiene en cuenta los contextos en los que las innovaciones educativas deben funcionar. Si bien es cierto, el e-learning ya se venía desarrollando en muchas otras instancias, pues para estas niñas es innovador. Es la primera vez que hacen un proceso de aprendizaje de forma remota a través de una conexión online en internet. ¿Cómo funciona este modelo de evaluación entonces? Como lo dijimos anteriormente, es un proceso de descripción e interpretación inicialmente, donde se analizan los procesos que se vienen desarrollando, cada uno de los procesos de cada uno de los actores involucrados dentro de esta situación de contingencia que se viene desarrollando. Además de eso, esta evaluación iluminativa se desarrolla bajo condiciones naturales, quiere decir que no se trata de crear escenarios o adaptar los escenarios para que se produzca el fenómeno, sino que, como sería en un laboratorio, por ejemplo, sino que se busca mirar la situación en el escenario donde se están desarrollando los procesos. Además de eso, tiene en cuenta el sistema de instrucciones, es decir, cómo se vienen dando las instrucciones, cómo se asimilan, cómo se interpretan, cómo se ejecutan las instrucciones y finalmente se tiene en cuenta el medio de aprendizaje, por dónde se está desarrollando, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digamos que la evaluación iluminativa trata de entender y también evaluar el medio por el cual se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el caso de la comunicación, pues en este caso también hay que tener en cuenta el instrumento por el cual se desarrolla el proceso. Además de esto, el modelo de evaluación iluminativa tiene unas fases. La primera fase es una fase de observación, la que se viene desarrollando en este momento desde hace unas 2 semanas por parte del investigador que lo quiera hacer, que lo quiera evaluar. Porque a partir de esa observación pasa a la fase de investigación y empieza ya a tomar elementos teóricos y a mirar elementos pragmáticos para poder condensar toda la información y empezar a sacar o hacer deducciones al respecto. A partir de eso se desarrolla una tercera fase que es la explicación, qué es lo que está interpretando entonces, qué interpretación le da a eso, de alguna forma
cómo lo asimila, ¿sí? Desde el punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta que lo estamos viendo desde el enfoque cualitativo, cómo se explicaría el fenómeno, y finalmente se hace un informe a partir de estos 3 elementos anteriores. Bien, además de eso, digamos que el modelo, la metodología de evaluación a implementar, pues se caracterizaría por una apertura y una flexibilidad metodológica. Es decir, son los problemas los que dictan los métodos y no los métodos los que de alguna forma tratan de desarrollar el problema. Es decir, dependiendo del tipo de situación que se esté presentando, es que se utiliza un determinado método para entender ese fenómeno. Y además de eso, este modelo se caracteriza por ser un diseño de enfoque progresivo, lo que quiere decir que van ocurriendo cada una de las fases, y a partir de esa fase se va desarrollando una nueva etapa que vaya permitiendo llegar a una conclusión específica en un momento determinado. Las técnicas de recolección de datos para este proceso de evaluación, pues como lo vimos anteriormente, serían la observación, pero además tenemos la encuesta como un método también de recolección de información, y el análisis documental, que era lo que hablábamos hace un instante, que es basarse también en la teoría y elementos de, por ejemplo, videos sobre el e-learning en este caso, o sobre el trabajo virtual, el enlace virtual, la conexión entre personas a través de estos nuevos sistemas de comunicación, las reuniones de teletrabajo o telestudio, como se está viendo en este momento. Entonces, digamos que esas serían las herramientas de recolección de datos. Al respecto, podríamos entender entonces cómo se viene desarrollando el proceso y tener en cuenta algunos aspectos como la interpretación también que se hace por parte de algunos de estos estudiantes, como lo podemos ver en este caso. Me parece bien, porque con esta cuarentena obviamente no podemos estar sin estudiar, o sea, podríamos repetir el año o algo, así que con Zoom podemos aprender. Es como estudiar ahí en presente en la escuela, pero estando en casa nos ayuda a no contagiarnos del COVID-19. Bien, y a partir de este testimonio podemos empezar a hacer análisis, podemos empezar a hacer interpretación de esta situación como medida de contingencia que se viene desarrollando no solamente en este colegio María Auxiliadora, sino en muchos de los colegios del país, y a partir de ello podemos ir intuyendo hacia dónde iría el resultado de esta actividad. Es decir, ya tenemos algunos elementos de juicio para entender, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de instrucción, si los temas socializados se aprendieron, se entendieron, si realmente hay comprensión por parte de las estudiantes respecto a lo que se quiere de parte de los tutores, cómo ha sido el enlace con sus maestros de forma virtual, si la comunicación es efectiva, qué dificultades podrían presentarse en el proceso. Y todo esto, de alguna forma, solamente podemos conocer realmente el resultado cuando estas niñas empiecen a responder en sus evaluaciones acumulativas o en sus evaluaciones finales, lo que nos llevaría a la culminación del proceso de evaluación. Es decir, como lo mencionábamos hace un instante, si los objetivos propuestos inicialmente se cumplen a partir de lo que el colegio propone como una medida para evitar que haya una desconexión total por parte de las niñas en cuanto a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta es entonces la situación que presentamos para esta actividad de evaluación, y digamos que sería la forma de visualizar cómo se implementarían todos estos elementos que hemos aprendido sobre evaluación, sobre cómo implementar una evaluación, sobre las herramientas que hay dentro de una evaluación, no solamente dentro de un caso como tal, de una situación en específico como esta, sino también una evaluación institucional, una evaluación curricular o una evaluación individual, grupal, dentro de nuestros colegios o universidades. Mi nombre es David Beltrán, les agradezco mucho por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.